Decirle que está a tu lado. ¿Cómo estamos? Más o menos. Más o menos. Ese es el cartel que Dios me daba ayer en la mañana y no sabía dónde meterlo, dónde llevarlo para poder explicarlo. Dios me paseaba por un montón de palabras, pero quiero centrarme en una ahí, en Marcos 10, 46. Amén. Y vamos a entrar un poquito en el tema. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando decimos oraciones ilegales? Hay una legalidad en todas las áreas. Vivimos bajo un gobierno y bajo leyes físicas y espirituales. Y a veces traspasamos las leyes físicas, pero también a veces traspasamos las leyes espirituales. Y a veces traspasamos aún en la oración leyes espirituales. Las leyes están para cumplirlas, pero también las desobedecemos. Y a veces pensamos que desobediencia es solamente ir contra la ley. Y a veces, como no conocemos la ley, pero no te voy a hablar de legalidad, de que seas legalista, sino de lo que Dios habla. El conocer la Biblia, ¿sabe? Para conocer las leyes de un país tenemos que leer la educación cívica, saber cuáles son las leyes, qué se permite, qué no se permite, qué se puede, qué no se puede. Y en el mundo espiritual la Biblia es ese libro que nos dice qué podemos y qué no podemos, incluso para orar. Porque a veces creemos que solamente la Biblia me dice esto sí puedo, esto no puedo hacer. Pero cuando vas a la oración, cuando vas a orar a Dios, a tu Padre, tenés que saber qué podés pedir y qué no podés pedir. ¿Qué tenés autoridad para pedir y qué no tenés autoridad para pedir? ¿Y cuál es lo legal de tu oración ante su presencia? Y sabes, yo me fui ahí al libro de San Marcos, donde Bartimeo, y vamos a leer un poquito ahí, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Un hombre conocido y predicado. Y sabemos que este hombre se encontraba en situación de mendigo. Y los mendigos no tenían derechos legales. Los mendigos estaban ahí al lado del camino, mendigando de aquellos que podrían pasar. No tenían derechos para poder ser, como acá nosotros tenemos quizás gente necesitada y sabemos dónde enviarlo. Porque hay una ley que les ampara, que les da, que les provee lo que necesitan. Pero en ese tiempo, ese hombre Bartimeo ciego se encontraba allí con una capa puesta que lo identificaba y que solamente podía dedicarse a poder mendigar porque estaba junto del camino. Su situación lo había puesto a un lado del camino. Su situación lo había puesto como mendigo, para mendigar de las obras de aquellos que tenían lo que realmente podían darle.
Tanto así que cuando Jesús pasó por ese lugar donde él se encontraba, su situación y su legalidad espiritual en su interior le impidió realmente pedir el milagro de una, sino que solamente se basó en lo que él había escuchado de Jesús, que Jesús tenía misericordia, que Jesús tenía misericordia de los enfermos, de los ciegos, de aquellos que lloraban, de aquellos que estaban en situaciones difíciles. Y la legalidad que él podía tener ante el Padre, ante Jesús en ese momento, solamente era el pedir misericordia, lo que todos los que habían por ahí le habían negado, ¿sabes? Y muchas veces nuestra vida espiritual está haciendo oraciones que muchas veces no tienen legalidad, ¿sabes? Yo pensaba, y Dios me ministraba desde ayer a la mañana, ¿cuántas veces vamos a la presencia de Dios a pedir cosas que no tenemos legalidad para pedir? ¿Cuántas cosas en tu oración y vos vas y pedís a la ligera y estás pidiendo cosas que no son legales, que son ilegales? No porque la Biblia no diga que te las puede dar, sino que tu vida a veces no está legalmente acorde a tu oración, a lo que estás solicitando, a lo que estás pidiendo, a lo que estás buscando delante de la presencia de Dios. Y me fui a pasear en muchas partes donde nosotros a veces pedimos de Dios lo que no estamos dando, lo que no estamos brindando. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos a su presencia a pedir perdón, ¿cuántos van a pedir perdón a su presencia? Levanten la mano. Un poquito. Levanten todos los santos. Son pocos los pecadores. ¿Sabes? Cuando vas a pedir perdón a su presencia, hay una ley que te dice que si vos querés ser perdonado, hay una ley que dice primero perdonar. Y a veces estás enojado con medio mundo y estás pidiendo perdón a Dios. Ahí estás haciendo una oración ilegal. No estás legalmente capacitado, no estás legalmente autorizado para ser perdonado si primero no perdonaste al que te falló, al que te ofendió, al que te traicionó, al que hizo quién sabe qué a tu vida. Y a veces ni siquiera es algo del día, a veces son cosas de años, cosas de meses, cosas de semanas, y estás yendo muchas veces a la oración, a su presencia, y no recibís perdón, porque hay una condición primero. La primera condición es perdonar para ser perdonados. Perdonaré vuestras ofensas porque ustedes perdonan a los que los ofenden. Entonces hay una condición que te hace ir a la presencia de Dios a pedir perdón solamente si antes de ir vos perdonaste al ofensor. Ahí tenés una oración ilegal delante de su presencia. Cuando vas a pedir misericordia delante de la presencia de Dios y no has tenido misericordia con nadie, cuando vas y dices, Señor, tenés misericordia de mí en esta área, tenés misericordia de mí en esta otra, y le has dado con todo al otro, le has dado con todo a tu familiar, a tu amigo, a tu desconocido, a tu enemigo, no vas a poder ir a pedir misericordia si no sos una persona llena de misericordia, donde tenés misericordia con el que te ofende, con el que te ultraja, con el que te maldice, con el que muchas veces no hace lo que estabas esperando que hiciera. Esa misericordia vendrá a tu vida o podrás ir a solicitarla solamente si tenés misericordia con el otro. Le daré misericordia a los que tengan misericordia. Es como vos vayas al PPS a reclamar algo que no has tramitado, que no has ido a tramitar. No te lo van a dar. No porque Dios sea malo, no porque Dios sea, quizás no le interese tu problema, sino que primero tenés que hacer tu parte y tener legalidad en lo que estás orando. Cuando yo pensaba en estos días con todo esto que ha pasado acá, que a todos nos conmovió, y escuché un montón de cosas, de sentimientos de personas en cuanto a eso, en cuanto a lo que le harían, en cuanto a lo que merecería. Y pensaba yo, ¿qué pensará Dios de todo eso? ¿Qué pensará el Señor ante todo lo que ese hombre hizo? Y quizás es algo violento para poder pensarlo, y quizás
nosotros si fueran nuestros hijos quizás no pensaríamos de la misma manera, pero ¿cuántas veces estamos nosotros diciéndole a Dios, destruye a este, destruye al otro, así esto? ¿Sabe? Los discípulos dicen que cuando Jesús estaba anunciando su muerte y algunos no lo querían recibir, dice que Juan y Jacobo le dijeron, Señor, ¿querés que vayamos y pidamos que se caiga fuego del cielo y lo destruya? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Sí, vayan y pidan que venga fuego y destruya a todos los que no aceptan a Jesús o no lo reciben. No, el Señor dijo que no era esa su voluntad, sino que Él había venido a salvar las almas. Y a veces estamos pidiendo juicio para otras personas, pero cuando viene el juicio ante nuestra situación, queremos zafar. Y quizás no sos un asesino, y quizás no sos una persona que tenga un gran pecado, pero así como estás pidiendo juicio para otro, yo te quiero preguntar si cuando estás mal vas a la presencia de Dios y decís, Señor, manda juicio sobre mí, mira cómo me estoy portando. No, vas y pedís misericordia. Y es ahí donde tenés oraciones que no están legalizadas ante su presencia. Un ladrón. Yo pensaba, el ladrón o este hombre que por ahí hizo lo que hizo, ¿usted cree que en algún momento no fue a la presencia de Dios a orar y a decir, Señor, que no me encuentre, que no me descubran, que no sepan lo que hice? Yo creo que sí. ¿Es una oración legal esa? No es una oración legal. Es una oración ilegal, porque si había cometido eso, la policía tenía que encontrarlo, tenía que capturarlo, tenía que llevarlo y quedar preso. Y así en el mundo espiritual a veces estamos pidiendo cosas ilegales ante su presencia. Yo te pregunto, lo que vos estás pidiendo, solicitando, es que a veces te encontrás pidiendo ante la presencia de Dios, ¿es legal? Está bajo la legalidad de Dios, está bajo su palabra, está acorde a lo que Dios dice sobre lo que tenés que pedir y lo que no tenés que pedir, sobre lo que tenés que desear y sobre lo que no tenés que desear, sobre lo que tenés que alcanzar o sobre lo que no tenés que alcanzar. O muchas veces vas con una ilegalidad ante su presencia pidiendo algo que nunca va a venir, porque Dios no se vuelve contra su palabra. Dios no va a transgiversar su palabra para darte lo que vos crees que estás necesitando. Cuando nosotros venimos ante su presencia a pedir al Padre, el Padre nuestro nos enseña no a repetir esa oración, sino a tener esa comunión con Dios, entendiendo que puedo pedir y que no puedo pedir, que tengo que hacer y que no tengo que hacer. Dice el Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y de ahí nos habla del perdón y después nos habla del pan de cada día. Pero el pan de cada día, Él se lo da a todos sus hijos. Pero la prosperidad sobre nuestras vidas no va a venir por una simple oración, por una oración a su presencia. Yo estoy segura que a los que estamos aquí nunca nos faltó un pan en la mesa. Pero una cosa es tener el pan de cada día y otra cosa es vivir en una prosperidad. Una cosa es tener todo lo necesario, sobre todos los días en nuestra mesa, en nuestras vestiduras, nuestros zapatos, lo que necesitamos. Y otra cosa es vivir bajo una prosperidad que la palabra me enseña que puedo llegar a tener. Y no se va a alcanzar por oración. Puedes ayunar, puedes orar, puedes hacer un montón de cosas que la Biblia nos enseña a hacer. Pero la prosperidad no vendrá legalmente sobre tu vida por oración, ni por ayuno, ni por ningún otro sacrificio que vos hagas. Vos tenés derecho legal para pedir prosperidad solamente cuando cumplís su palabra. No vendrá prosperidad sobre el ladrón, y el ladrón habla la Biblia, y aunque te duela, y aunque no te guste, y aunque por ahí no suene feo, la Biblia me habla de que el que no diezma, de que el que no ofrenda, y el que no da primicia, delante de su presencia es ladrón. Y no le roba al vecino, ni le roba al amigo, ni le roba al que está a su lado, sino que le roba a Dios. Y a veces te has encontrado orando allí en su presencia, arrodillado. Quizás cuántos ayunos habrás hecho para poder llegar a tener una prosperidad. Y por eso acá no se ora por la ofrenda, acá se activa su palabra, porque la palabra y el hecho que vos cumplís su palabra en esa área activa
esa palabra y esa promesa de bendición sobre tu vida. Entonces, si yo soy un ladrón delante de su presencia, no puedo ir a decirle: Señor, tráeme la prosperidad a mi casa, tráeme la prosperidad a mi familia, que la prosperidad llegue a mi hogar. No va a llegar porque no es legal, porque un ladrón no puede ir a pedir legalidad de prosperidad. Como ladrón puedes ir a pedirle al Padre: dame el pan de cada día, y Dios te lo va a dar, porque Dios no te va a dejar sin lo necesario. Si vos estás conforme con lo necesario, pedí el pan de cada día. Si vos necesitas prosperidad, haz una oración legal delante de su presencia. Y odio hablar de este tema, pero es una forma de orar legalmente, y por eso a veces tu bendición no llega, y por eso a veces estás conforme con el pan del día y estás al otro día preocupado para poder alcanzar de nuevo el pan, y cómo vas a hacer la semana que viene, y cómo vas a hacer para pagar la luz, y cómo vas a hacer para pagar el agua, porque no estás viviendo en una legalidad espiritual en el área financiera. Entonces no te gastes orando, no te gastes ayunando, porque nada se va a mover con una oración ilegal. ¿Y cuántas cosas ilegales pedimos a veces delante de su presencia? ¿Cuántas cosas venimos delante de Él creyendo que Dios nos va a dar, y a veces se retarda la promesa, no porque se tenga que retardar, sino porque vos estás pidiendo ilegalmente algo, porque vos estás pidiendo ilegalmente que Dios mueva su mano en contra de su palabra, y no va a llegar eso, porque no es legal. Porque si vos vas al policía y le decís: policía, déjame robar un poquito aquí hoy, mañana no robo más, no es legal. El policía te va a decir que no, y te hablo de eso. Pero cuántas cosas nos tomamos el permiso de hacerlas creyendo que no va a pasar nada, y al otro día vamos a orar como que si fuera legal nuestra oración. No tenés derecho legal para pedir cosas que no están prometidas en su palabra. Y cómo a veces nos encontramos pidiendo cosas ilegales, porque a veces no conocemos la palabra, porque a veces no sabemos la palabra, porque a veces nuestro capricho a veces es tan grande, nuestro sentido a veces es tan grande, que a veces no importa lo que Dios diga: yo pido esto y quiero aquello. Y a veces sí le dan lo que estás pidiendo. Amén. Yo hice una lista de cosas que a veces solicitamos ilegalmente. ¿Sabes? David, cuando cometió su pecado o sus pecados, y fue el profeta a mostrarle simbólicamente en la vida de otro lo que él había hecho, ¿qué dijo David? Que muera. Y a veces estás así, pidiendo que muera el otro que está haciendo lo mismo que vos estás haciendo. A veces estás pidiendo que sea castigado el otro que está haciendo lo mismo que vos estás haciendo. De otra manera quizá, de otra forma. Estás pidiendo que la palabra legal se cumpla sobre la vida de alguien mientras vos estás haciendo lo mismo. Y muchas veces estás viendo algo que me quedó un día que estuvimos con Rosario, que a veces está la ley del espejo, donde estás viendo en el otro lo que vos estás haciendo y estás condenando al de enfrente. Estás condenando a aquel que está fallando, a aquel que está haciendo, porque somos muy ligeros de juicio para nosotros. Pero cuando vamos a orar a su presencia, sí queremos misericordia. Cuando vamos a orar a su presencia, queremos que la bondad de Dios se manifieste sobre nosotros, pero que la vara de Dios vaya sobre aquel que está haciendo lo malo. Y ahí está la ley del espejo, donde veo en el otro lo que yo estoy haciendo, pero yo me tapo los ojos y quiero juicio sobre ellos. Y vas a orar. ¿Sabes? A veces estás queriendo que alguien te pague una cuenta mientras vos tenés muchas cuentas sin pagar. A veces estás queriendo que otro te perdone mientras vos estás sin perdonar durante todo el tiempo.
A veces estás queriendo que otro haga cosas por ti mientras vos no estás haciendo cosas por nadie. Y estás fuera de legalidad. Cuando no tenés la legalidad, ¿sabe? En estos días, está ahí, ojalá que no me escuche, está fuera del llamado en este tiempo y sé que va a ser el mejor en todos los que nacieron de mi vientre. Y en estos días venía por ahí una preocupación a mitad de la noche y yo decía, Señor, cubrilo, guardalo. Aunque quizás él ha perdido el temor, aunque quizás él ha perdido la búsqueda, y yo tomaba la misericordia, porque él me enseñó misericordia. Y sabía que como padre, aunque él esté en cualquier camino hoy, la misericordia iba a venir. Pero a la vez pensaba, Señor, yo sé que está haciendo lo malo delante de tus ojos, pero guardalo. Y pensaba en esa legalidad. ¿Qué legalidad podía tomar aquí el Bartimeo? La única, la misericordia. Porque estaba fuera de la legalidad como persona ciudadana. Estaba fuera del camino. Si ves la Biblia, él primero pidió misericordia porque reconoció todas sus miserias. Todas sus miserias. Él no fue y dijo, mirá, yo soy hijo de Timeo, no soy hijo de este, de aquel, del otro. Hice esto en nuestro tiempo, en el tiempo aquel yo te busqué, en el tiempo aquel yo te adoré. No, él dijo, mirá, yo estoy lleno de miseria y preciso misericordia. Y quizás en este tiempo esa sea tu oración. Quizás en este tiempo tendrás que olvidarte de los milagros de 2009, tendrás que olvidarte de las cosas que muchas veces lograste como ministro, quizás como creyente, como cristiano, como seguidor de Cristo, como discípulo, y tendrás que ir a buscar misericordia. Pero antes de buscarla tendrás que haber sido la persona que da misericordia a otro, para que cuando vayas a la presencia de Dios, ¿sabes qué decían los otros? Callate, no grites más. Y dice que cuando él logró llamar la atención de la misericordia de Dios, allí donde el Señor fue, dijo, bueno, ahora sí, ¿qué querés que te haga? Y el milagro fue hecho. Para entrar en legalidad ante su presencia, tenés que reconocer quién sos. No quién crees que sos, sino quién sos ante su presencia, para poder pedir con derecho legal solamente lo que la Biblia te enseña. Ponte en pie un segundo. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Adoramos tu presencia en esta mañana. Trae ese cielo apacible de tu presencia sobre cada vida. Ministra las almas en esta mañana, Señor. Y trae esa calma que hoy quizás están necesitando. Que en esta mañana sigue, Señor amado, allí en ese camino donde Bartimeo se encontraba. Quizás apartado de toda legalidad y de todo principio. Quizás apartado, Señor amado, de todo beneficio. Quizás con un identificativo, Señor, de miserable, de miseria, donde le habían alcanzado quizás circunstancias en la vida que lo habían apartado del verdadero camino, donde lo habían dejado a un lado, viendo pasar a los que sí estaban bendecidos, a los que alcanzaban bendición, a los que tenían derechos legales para pedir lo que necesitaban, a los que tenían derecho legal para poder solicitarle a tu reino aquello que necesitaban. Pero tú pasaste por allí también, Señor, por el lugar de los ilegales, por el lugar de los miserables, por el lugar de los que habían aprendido misericordia en lugares oscuros, en lugares de soledad, de vacío, de incertidumbre. Quizás en esta mañana, Señor, este es ese camino. Quizás en esta mañana no hay ningún ciego físicamente. Quizás en esta mañana no hay ninguno que se crea ilegal, quizás
físicamente. Pero cuántas veces, Señor, nos encontramos pidiendo, solicitando cosas ilegalmente delante de tu presencia. Cuántas veces nuestra oración no está alineada a tu pensamiento. Cuántas veces nuestra oración no está alineada a tu palabra. Cuántas veces, Señor, vamos a pedir cosas que nunca vendrán porque no son legales, que nunca serán desatadas sobre tu pueblo porque no están en legalidad, que nunca, Señor, serán soltadas bendiciones porque no están en legalidad. ¿Cuántas veces, Señor, tu pueblo, cuántas veces cada uno de nosotros, Señor, vamos a pedir perdón delante de tu presencia, enojados, airados? La palabra de Dios dice que cuando el esposo maltrata a la esposa, tiene estorbo en la oración. No puede entrar a la presencia de Dios cuando estás peleado, cuando has soltado una palabra dura. Tú eres el hombre de la casa y tú eres el que tiene que soltar la bendición sobre la casa. Pero muchas veces no tenés legalidad por estar siendo estorbado en la oración. Tenés estorbo en la oración cuando tratás el vaso frágil de una forma dura. ¿Y cuántas otras oraciones que haces delante de su presencia? ¿Cuántas veces vas a pedir esa prosperidad prometida y la reclamas una vez tras vez tras vez y no viene? Pero Dios no te ha dejado faltar el pan de cada día. Tenés para el día, tenés lo necesario. Viene del lugar donde menos lo esperas a veces. Porque como Padre hay una promesa. ¿Y cuántas veces te encuentras enjuiciando a otros en medio de juicios que te señalan a ti también? Y pedís juicio para este, para el otro. Que la vara caiga sobre aquel, que fuego descienda del cielo. Mientras tu vida también está de la misma manera. La legalidad para pedir misericordia está en que tú aprendas a tener misericordia del caído. A que tú aprendas a tener misericordia de aquel que hace todas las cosas mal contra tu vida, aquel que muchas veces te ofende, aquel que muchas veces te traiciona, aquel que muchas veces te abandona. Que la misericordia se aprende teniendo misericordia y se recibe de la misma manera. Allí se encontraba Bartimeo, ahí en el lugar donde muchas veces se sentaban los miserables, los que no tenían legalidad para ir a pedir un beneficio, pero aquel que venía pasando por allí se paró para poder escuchar qué era lo que le sucedía. Quizás en este tiempo no sé cómo está tu vida, no sé si estás escondiéndote de su presencia, no sé si estás corriendo de su presencia, no sé si estás quizás sentado al lado del camino lleno de miserias y cosas por cambiar, pero que en esta mañana puedas saber que los miserables también son escuchados por su presencia, que aquellos que reconocen que tienen miserias en su interior son escuchados por Jesús y los levanta del piso y los saca de ese lugar y los pone a andar sobre el camino. Y cuando caminás en el camino tenés derecho legal para pedir cualquier cosa que venga del cielo y que esté alineado a su palabra. Cuando te encontrás al lado del camino podrás gritar, podrás orar, podrás ayunar, pero solamente la misericordia podrá mover la mano de Dios, porque todo lo que ores al lado del camino no vendrá sobre tu vida. Solamente cuando la misericordia mueva la mano de Dios y allí te encuentres caminando en legalidad, en el camino que Dios te ha marcado. Cuando ores, pregunta: ¿lo que estoy orando, Señor, está legal delante de tu presencia? ¿O tendré que ir a perdonar primero al ofensor? ¿O tendré que sacar la vara de juicio sobre aquel que se equivocó? ¿O tendré que tener misericordia sobre mis hijos que se portan mal? ¿O tendré que tener misericordia sobre el hermano que habló mal de mí?
o tendré que tener misericordia sobre mi padre, sobre mi madre, que soltó palabras de maldición. Cuando te estoy pidiendo perdón, Señor, ¿será que tendré que perdonar a una lista de personas que por años he tenido atadas con el enojo, con la ira, con el resentimiento? Y perdonar es olvidar, porque muchas veces decimos, sí, perdono, pero no olvido. En esta mañana perdonaste a papá, perdonaste a mamá, perdonaste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a aquellos que te ofendieron. Si no lo has perdonado, que en esta mañana sueltes perdón, para que cuando vayas a dar el primer paso de la oración, que es pedir perdón delante de su presencia, para entrar al trono de gracia, te encuentres habiendo perdonado a todos y teniendo derecho legal para entrar a su presencia. Señor, que en esta mañana la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre aquellos que hoy se encuentran al lado del camino y que tú los levantes de ahí, les quites, Señor amado, todo lo que les impide ver tu presencia y los hagas caminar en el camino de legalidad para poder solicitar del reino de los cielos todo lo que tus promesas han dicho de cada uno de nosotros. Y a ti te damos un aplauso de alabanza en esta mañana. Glorificamos tu presencia. Ayúdanos a tener legalidad, Señor, para solicitar tus beneficios, para solicitar tus promesas, para solicitar lo que tú has dejado escrito sobre cada uno de nosotros, Señor.